¿Qué tal amigos? Aquí les traigo el video parte 2 sobre el tutorial curso básico de programación de PLC. En este video vamos a ver las instrucciones de temporizadores y contadores. Este que está en su pantalla es el contador up o conteo hacia arriba. ¿Cómo cuenta este contador? Este bloque va a contar el paso o la transición de un valor falso a un verdadero. Es decir, de un bit que es 0 a un bit que se vuelve o se convierte en 1. O lo que es lo mismo, un pulso, ¿no? Al tener un pulso, una señal de un pulso donde está apagado y prende, eso el contador lo va a detectar. Y lo que va a hacer es incrementar el valor que tiene en el acumulador. También está el contador down, el CTD o conteo hacia abajo. Este detecta el pulso de la misma manera que el contador hacia arriba. La diferencia es que decrementa el valor que tiene en el acumulador. Muy bien. Esos contadores también tienen ciertos parámetros que se pueden utilizar para otras cosas en el proceso. Está el parámetro CD, que significa countdown o conteo hacia abajo, y el parámetro CU, que es count up, que es el conteo hacia arriba, el cual funciona muy similar al bit EN de los timers. Estos bits del CD y el CU van a activarse cuando el contador detecte ese pulso, cuando el pulso esté activado o tenga valor de 1. En ese momento estos bits van a activarse. El CD obviamente con el contador down y el CU con el contador up. El punto DN funciona de la misma manera. Al momento en que el acumulador es igual o mayor al valor del preset, el bit DN va a estar activado tanto en el conteo hacia arriba como en el contador hacia abajo. El bit preset y el bit acumulador funciona de la misma manera. El preset es el valor al que tú quieres llegar para que tu contador pues sea tu bandera o haga alguna otra activación, y el bit acumulador es el registro donde se va contando, ¿no? donde se está haciendo el conteo. Hay dos bits más, el bit OV y el bit UN. Estos son overflow y underflow. Estos bits son señales de alerta. Se utilizan solamente para decirnos que el registro del contador ya se desbordó. ¿Qué es desbordar? Que sobrepasó la capacidad para la que está hecho. Entonces veíamos que el acumulador es un tipo de dato entero doble. Y si recuerdan en la tabla anterior, los tipos de dato entero doble pueden tener números enteros de menos 2147 millones hasta 2147 millones, desde la parte negativa hasta la parte positiva. Entonces, en el caso en que estemos contando y el conteo sobrepase ya sea los 2000 millones hacia arriba, se va a activar el bit OV. O si sobrepasa el conteo negativo de los menos 2747 millones, se va a activar el bit UN. Por último tenemos esta instrucción que es res. ¿Qué significa reset? Esta instrucción nos sirve para resetear los timer RTO y los contadores y otras instrucciones de control. En el timer lo que va a hacer es poner el valor del acumulador a 0 y va a cambiar el estatus del bit de control a falso. En los contadores va a hacer lo mismo, va a poner el acumulador en 0 y el control de estatus también en 0. Y en las instrucciones de control va a cambiar el registro post a 0 y también va a modificar el valor del bit de control
a falso. Ok, pasemos ahora a los ejemplos en el software de programación. En el ejemplo 4 tenemos un contador up para arriba y los mismos parámetros que vimos en las definiciones. El punto CU va a ser el que se va a activar cada vez que el contador reciba un pulso, la señal 1, el cambio de señal de 0 a 1. El DN dijimos que se va a activar cuando el acumulador sea igual o mayor al preset. Y el OB y el UN dijimos que son bits de alerta de que el acumulador ya se sobrepasó su capacidad en cuanto al conteo. Ok, entonces voy a presionar el botón de Start, ahí contó 1. Mientras tengo presionado el botón está activado el bit CU. Suelto el botón, se desactiva ese bit, sigue sin contar. Vuelvo a presionarlo, otra vez cuenta, ya llevamos 2 pulsos. Y así va a estar hasta que lleguemos al pulso 5. Ahí contamos 5 veces, suelto el botón de Start y el bit DN ya está activado. Si seguimos contando, si seguimos mandando de pulsos, el bit DN va a permanecer prendido. ¿Ok? Este contador no se va a resetear hasta que oprimamos el botón de reset para que la instrucción de reset lo vuelva a 0 y se desactive el bit DN. Ok, vamos a hacerlo. Listo. Entonces, yo puse una última línea aquí con un valor de test 3, con un bit de test 3, solamente para que vean cómo es que funciona los bits de alerta. Aquí yo le voy a decir, estoy usando igual una instrucción move y le estoy pasando el valor límite que puede tener el acumulador. Lo voy a activar. Ya le pasó el valor límite, que significa que si yo cuento una vez más, si se fijan aquí, el acumulador ya es mucho más grande que el preset, por eso está activado el DN. Entonces, si yo mando un pulso más, este acumulador se va a desbordar. Vamos a presionar. Listo. Contó un pulso más. El DN sigue prendido porque pues es mayor que el preset. Pero ya tenemos activado la señal de alerta del overflow. Muy bien. Voy a resetear otra vez. Esta señal de alerta sería, pues si tienes tú ese contador para estar contando piezas en un proceso o algo parecido a eso, nos va a avisar cuando ya llegamos al valor límite que puede contar nuestro contador. Y pasemos al ejemplo número 5. Aquí nosotros tenemos un contador down o que decrementa. Tenemos los mismos parámetros. Aquí si se fijan, tenemos un preset de -5 y el acumulador está en 0. El bit DN está encendido. ¿Por qué? Porque el bit DN dijimos que va a estar prendido en estos contadores cuando el acumulador sea igual o mayor al valor que está en el preset. Entonces ahorita es mayor, por eso está prendido desde el inicio. Entonces vamos a contar. Aquí tenemos el bit CD en lugar del CU. Este se va a activar cada vez que reciba un pulso positivo. Ok, vamos a presionar. Ahí está. El acumulador estaba en 0, ya contó -1. Y se encendió el bit CD. Y el DN se mantiene prendido porque sigue siendo mayor que el preset. Entonces vamos a ir contando. -2, -3, -4, -5, -6. Ahí está. El bit DN ya se apagó. Ok, porque ya no es ni igual ni mayor. El bit CD sigue prendido porque está mantenido el pulso, pero yo lo quito y ya se apaga. Ok, entonces
el contador down lo único que hace es contar hacia atrás, ¿no? Decrementar. También puse un bit aquí al final para mandar el valor negativo, el límite, para que vean cómo funciona ahora el bit underflow. Yo lo presiono, con eso ya le mandamos el valor límite al acumulador. Vamos a presionar un pulso más en el start para que se desborde. Y ahí está, el bit de alarma ya nos está avisando pues que ya se pasó en su capacidad de conteo. Ok, entonces hasta aquí va a quedar este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, suscríbanse. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios, ahí les voy a responder. Y nos vemos en el siguiente video.